Hola y bienvenidos. Yo me llamo Gisela Guerrero y soy entrenadora de salud en Churchill. Este video es parte de una serie de 4 videos donde hablamos acerca de todo sobre el cuidado de la diabetes. Este video nos enfocamos en la alimentación. Primero, hay que recordar que la diabetes es controlada por 3 cosas principales: el medicamento, la nutrición y el ejercicio. Y en este video hablaremos sobre la nutrición. Hay que recordar por qué la nutrición es tan importante. Recuerden que cuando uno come, el cuerpo digiere esa comida y la convierte en glucosa en la sangre. Glucosa en la sangre también se conoce como azúcar en la sangre. Como hablamos en los videos previos, ese azúcar o esa glucosa se puede ocupar como energía. Para que ese azúcar pueda entrar a nuestras células, ocupamos insulina, que funcionan como llaves. Ya que podemos entrar a las células, el azúcar se convierte en energía. Pero en el caso de la diabetes, sabemos que el cuerpo no tiene suficientes llaves, no tiene suficiente insulina. Entonces, para tratar de controlar el nivel de azúcar, para que no se acumule en la sangre, nosotros tenemos que controlar las porciones que comemos. O sea, evitar que haya mucha azúcar en la sangre por lo que hemos comido. Entonces, 3 cosas en las que nos vamos a enfocar cuando hablamos de la nutrición son las siguientes. Primero, ¿cuándo come? O sea, su horario. Luego, ¿qué hay en su plato? ¿Cuáles son las opciones que está haciendo? Y tercero, ¿cuánto está comiendo? O sea, las porciones. Primero, vamos a hablar sobre el horario. Las personas con diabetes deben de comer cada 4 a 5 horas. Y eso puede ser una combinación de comidas o aperitivos o meriendas. ¿Por qué cada 4 a 5 horas? Bueno, sabemos que si hacemos 3 comidas pequeñas y balanceadas por el día, nuestros niveles de azúcar se van a mantener mucho más controlados. Si ven aquí, con el desayuno, el nivel de azúcar sube un poco. Si siguen la línea roja, esto representa nuestros niveles de azúcar. Vemos que ya casi cerca de mediodía o la hora del almuerzo, el nivel de azúcar ha bajado un poco y sube nuevamente solo un poco después del desayuno. Y esto se repite. Este subir y bajar es controlado, es ligero y es mucho más fácil que el cuerpo lo pueda tolerar. Por el contrario, si hacemos solamente 1 o 2 comidas al día, ¿qué es lo que va a suceder? Nuevamente, vamos a ver la línea roja aquí. Pero lo que sucede es tal vez desayunamos temprano y no comemos en todo el día. Ya a la hora de la cena nos va a entrar un ataque de hambre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a consumir porciones más grandes de lo que ocupamos y se nos va a disparar el nivel de azúcar. Esto es muchísimo más difícil que el cuerpo lo pueda controlar y tolerar. Entonces es muy importante tratar de hacer nuestras comidas cada 4 a 5 horas, evitar el brincarse las comidas y también asegurarse que las porciones sean moderadas. ¿Qué hay en su plato? Para llevar una alimentación saludable es importante que sea balanceada, entonces tenemos que incluir un poquito de todo. Como ven aquí tenemos los 5 grupos principales de alimentación: los lácteos, la fruta, las proteínas, los granos y verduras con almidón y verduras sin almidón. Si se dan cuenta, este plato ya viene dividido. Estas son las porciones que se recomiendan. Por ejemplo, las proteínas, que incluye las carnes, solamente es 1/4 de nuestro plato. También los granos o las verduras con almidón son 1/4 del plato. Y la mayor parte del plato se llena con verduras sin almidón. Vamos a ver qué va incluido en cada grupo para ver cuáles son las opciones que tenemos para llenar nuestro plato de una manera saludable y balanceada. Todo lo que comemos se convierte en una de 3 cosas dentro del cuerpo: proteínas, grasas o carbohidratos. Vamos a hablar sobre cada uno de estos. Primero tenemos las proteínas. Las proteínas son los ladrillos de construcción del cuerpo. Nos ayudan especialmente si ocupamos los músculos
nos ayuda a restablecerlos nuevamente, a reconstruirlos. Tal vez han oído hablar de proteína en polvo, que algunas personas que hacen bastante ejercicio, especialmente entrenamiento de fuerza, ocupan esa proteína. ¿Para qué? Para ayudarle a sus músculos a recuperarlos. Pero todos ocupamos un poco de proteína. Aquí tenemos algunos ejemplos de fuentes de proteína. Como pueden ver, hay carne, pescado, pollo, pero también leche y queso, los frijoles y cualquier otro tipo de legumbre, como las habas y el chícharo. Y también tenemos nueces y semillas. También son fuentes de proteína. Nosotros queremos tratar de obtener nuestra proteína de diferentes fuentes para que no siempre sea lo mismo. Tal vez ustedes ya saben que algunas fuentes de proteína tienen muchísimo más grasa que otras. Entonces, aquí tenemos algunos consejos para la proteína. Hay que comer más carne magra. Magra significa con menos grasa. Y una forma de pensarlo es con la siguiente frase. Entre menos patas, más magra. ¿Qué significa esto? Si consideramos, por ejemplo, la vaca, carne de res, sabemos que la vaca tiene 4 patas. A comparación, por ejemplo, del pollo, la gallina tiene solamente 2 patas. Y sabemos que la gallina tiene menos grasa o es más magra. También tenemos la regla del 90-10. Esto se aplica a la carne molida. Si ustedes se fijan cuando van de compras, la carne molida siempre viene con unos números. El primero es el nivel más alto, a veces es 70 o 75, 80, pero también puede subir a 90, 93 o hasta 99. Y el segundo número, que es el que representa el porcentaje de grasa, también puede ser de 0 hasta 10, 20 o 30%. Es importante tratar de conseguir carne molida que tenga menos grasa. Entonces, tendríamos que buscar una carne molida que tenga 90-10, o sea, solamente 10% de grasa, o menos grasa, que podría ser 93-7 o 99% sin grasa y 1% grasa. También en sus otras proteínas hay que tratar de quitarle la piel y otra grasa visible. Hay que asar o hornear la comida y también podemos tratar de conseguir cortes de lomo, o sea que sea carne más maciza y con menos grasa. También podemos tratar de hacer que mínimo 1 o 2 días por semana de seguridad estemos incluyendo una proteína más magra, como los lunes sin carne o el pescado en los viernes. Ahora, un detalle muy importante, las proteínas, las que son de animal, no suben los niveles de azúcar. Entonces, todas las carnes de animal no suben el nivel de azúcar porque no contienen carbohidratos. ¿Ok? Tienen grasa, entonces sí vamos a cuidar la cantidad, pero no suben el nivel de azúcar. Vamos a hablar de las grasas un poquito. Las grasas, tal vez ustedes saben, pueden tener diferentes funciones en el cuerpo. Nos pueden dar energía, nos ayudan con la absorción de vitaminas, pero también nos puede impactar el nivel de colesterol, nuestro peso y la salud del corazón. Muy importante que las grasas, igual que las proteínas, no suben el nivel de azúcar, pero como nos pueden afectar la salud, también vamos a cuidar la cantidad. Y también nos vamos a fijar si las grasas que estamos consumiendo son grasas buenas, como las grasas insaturadas, o si son grasas malas, como las grasas saturadas y las grasas trans. Vamos a ver eso un poquito más. Las grasas insaturadas tenemos luz verde, porque estas son grasas buenas y las debemos de consumir. Tenemos, por ejemplo, las nueces y las semillas, las almendras, por ejemplo. También el aguacate, el atún, el aceite de oliva, el salmón y otros tipos de pescado, las olivas y los productos de soya. Las grasas insaturadas también se conocen como poliinsaturado o monoinsaturado. ¿Y en qué nos ayuda?
Bueno, de hecho las grasas buenas nos ayudan a bajar los niveles de colesterol y también nos ayuda a sentirnos más llenos con la alimentación, pero solamente necesitamos una poca cantidad, no se ocupa demasiado. También es muy buena idea tratar de sustituir las grasas malas con algo de estas grasas buenas. Vamos a hablar un poquito sobre las grasas que queremos limitar. Tenemos, por ejemplo, las grasas saturadas. Tenemos luz amarilla, porque no necesariamente necesitamos eliminarlas, pero sí queremos cuidar bastante la cantidad. Algunas fuentes de grasas saturadas vienen en lo que estamos comprando ya preparado, lo que ya viene hecho, como estos ejemplos de aquí. Pero también vamos a encontrar grasas saturadas en lo que compramos para terminar de preparar nuestras comidas, o sea, cosas que se le agregan a la comida. Ven aquí la mantequilla, el queso, la leche, pero también el aderezo, la mayonesa. Muchas cosas vienen con grasas saturadas. Es muy difícil tratar de eliminarlas y recuerden, no tenemos que eliminar las grasas saturadas, solamente tener mucho cuidado de la cantidad. Y el último tipo de grasa son las grasas trans. Si ven, tenemos luz roja para la grasa trans, porque estas sí las queremos eliminar y evitar por completo. Hay muchas cosas que pueden venir con grasas trans. La única forma que vamos a saber de seguridad si un producto tiene grasas trans es fijándonos en las etiquetas. Aquí tenemos un ejemplo. Después en este video vamos a hablar un poco más en detalle sobre las etiquetas de las comidas. Pero para que se den una idea, si se fijan aquí en la etiqueta hay una parte donde dice grasas total. Abajo dice grasas saturadas, y grasas trans. Nosotros queremos confirmar que las grasas trans sean 0 gramos, 0 por completo. También se pueden fijar en la lista de ingredientes. Si en la lista de ingredientes ven que diga algo, un aceite parcialmente hidrogenado, eso significa que es una grasa trans. Entonces recuerden que las grasas no suben el nivel de azúcar, pero solamente porque no tienen carbohidratos, o sea, no suben el nivel de azúcar, no significa que no tengan calorías. Entonces, vamos a cuidar esas porciones también. Ahora entrando en los carbohidratos. Tal vez han oído hablar de los carbohidratos bastante cuando hablamos de la diabetes. Los carbohidratos son el combustible para el cuerpo. De ahí es donde vamos a sacar nuestra energía. ¿Okay? Pero recuerden, como habíamos dicho, si son demasiados carbohidratos o no tenemos suficiente insulina, ese azúcar se va a acumular en la sangre y es ahí cuando empezamos a ver niveles elevados. ¿Okay? De los 5 grupos que vimos anteriormente, ¿cuáles de ellos contienen carbohidratos? Son 3. Los lácteos, la fruta, los granos y las verduras con almidón. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Los lácteos incluyen la leche y el yogur. Y algunas recomendaciones son, para la leche, hay que tratar de tomar leche descremada o de 1%. También puede ser leche de soya o de almendra, pero que sea la original, no con sabor a vainilla. Del yogur, también queremos que el yogur sea bajo en grasa o sin grasa. Se pueden fijar en las etiquetas para confirmar la cantidad de grasa que viene. Cuando hablamos de las frutas, toda la fruta tiene su azúcar natural y ese azúcar se convierte en carbohidratos en el cuerpo. Entonces no la vamos a eliminar porque puede ser muy buena para nosotros. Sabemos que la fruta viene con bastantes vitaminas y minerales, pero sí vamos a cuidar la cantidad. También tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda mejor consumir fruta fresca o congelada en vez de enlatada. Muchas veces la fruta enlatada viene en miel o en jugo muy dulce, entonces es más azúcar que en la fruta natural.
También queremos consumir la fruta principalmente entera, no tanto en licuados o batidos o jugos. ¿Por qué? Porque la fruta entera tiene su fibra natural y tarda muchísimo más para que el cuerpo pueda digerir y absorber ese azúcar. Pero si es en líquido, como lo es en un licuado o en un jugo, el cuerpo absorbe ese azúcar mucho más rápido y suben los niveles de azúcar más rápido también. También se recomienda comprar fruta de diferentes colores. ¿Por qué? Porque en cada color se obtienen diferentes vitaminas. Entonces hay que comprar una variedad. De los almidones se dividen en dos grupos, los granos y las verduras con almidón. Los granos, si se fijan aquí algunos ejemplos, vienen, está incluido el pan, todo lo que sea de trigo, todo lo que sea de harina, las pastas, el arroz también. De los granos, se recomienda que mínimo la mitad de sus granos sean de grano integral. Tal vez lo han visto en las tiendas como whole wheat. Entonces, queremos que la mayoría de nuestros granos sean whole wheat. ¿Por qué? Porque los productos que son de grano integral tienen más fibra y esa fibra cuando entra al estómago se expande y nos ayuda a sentirnos satisfechos y llenos por más tiempo. Para confirmar si su producto es de grano integral, tienen que fijarse en la lista de ingredientes. Si el primer ingrediente dice que es harina de trigo integral, whole wheat, entonces sí es de grano integral. Ahora, no todos los granos que consumen tienen que ser integral, pero sí se recomienda que mínimo la mitad lo sean. También tenemos algunas verduras con almidón. No todas las verduras suben el nivel de azúcar, solamente estas que tenemos aquí. Pueden ver la papa, el camote, el elote, el chícharo, todo tipo de frijol, las habas también. Y si ven aquí, hay unas cuantas calabazas que también contienen almidón, no todas, solamente estas que se ven aquí. Hay bastantes verduras sin almidón. Si se fijan en nuestro plato, queremos llenar mínimo la mitad de nuestro plato con estas verduras sin almidón. Estas verduras son muy bajas en carbohidratos y nos afectan muy poco el nivel de azúcar en la sangre. Por eso es que queremos consumir más de estas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden ver el jitomate, muchas cosas verdes, las espinacas, la lechuga, los nopales, la cebolla, la berenjena, también las calabazas, por ejemplo la calabaza zucchini. Estas y muchas más son verduras sin almidón que no le van a afectar su nivel de azúcar. Se recomienda consumir de estas en la manera que a usted más le guste. Puede ser frescos en una ensalada, al vapor, en un caldo, en un guisado. El punto es incluirlas. Ahora, en nuestro plato, ¿dónde quedan las bebidas azucaradas? En realidad, no entran dentro de nuestro plan de alimentación. Siempre sería algo adicional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las bebidas azucaradas y los dulces y los postrecitos. Porque tienen azúcar agregada, se nos van a subir los niveles de azúcar muchísimo más. Otra cosa muy importante es que estos productos por lo regular tienen muy poco valor nutricional, no tienen vitaminas o minerales y definitivamente tenemos que limitarlos. Vamos a enfocarnos un poquito más en los carbohidratos, ya que sabemos que estos son los que sí nos van a elevar nuestros niveles de azúcar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a tratar de ver si podemos identificar cuáles sí son carbohidratos. Vamos a pasar uno por uno. El primer plato es un plato de pasta, de fideo. Recuerden, este es un grano y sí es carbohidrato. Luego tenemos unas galletas, unas galletitas dulces. Claro, estas tienen carbohidratos. Ahora tenemos unas papas fritas.
La papa, recuerden, es una verdura con almidón que sí sube el nivel de azúcar. Y ahora un pedazo de carne. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que la carne es una proteína y las proteínas de animal no suben el nivel de azúcar. Ahora en la siguiente línea, lo primero que tenemos es una manzana. La manzana es una fruta y si recuerdan, toda la fruta sube el nivel de azúcar. Entonces la manzana sí es un carbohidrato. Una ensalada de principalmente lechuga es verdura sin almidón, entonces no sube el nivel de azúcar, no es carbohidrato. La leche, si recuerden los lácteos, la leche y el yogur sí son carbohidratos. Las uvas también, tal vez ustedes saben, las uvas son muy dulces, entonces sí tienen carbohidratos. El brócoli es una verdura sin almidón y no contiene muchos carbohidratos, entonces vamos a decir que no. Luego tenemos el elote. El elote es una verdura con almidón. Este sí sube el nivel de azúcar porque contiene carbohidratos. Ahora tenemos la toronja. La toronja es una fruta y aunque no sepa muy dulce, simplemente por el hecho de que es fruta, también es un carbohidrato. Y por lo último, tenemos unos tamales. Tal vez ustedes saben que por la harina de los tamales sí es un carbohidrato. Ahora, en esta comida vamos a tratar de identificar cuáles sí son carbohidratos. Primero vemos el pan, que definitivamente es un carbohidrato. También tenemos los hot cakes, los pancakes. También son un carbohidrato. Y lo último es un jugo. Ese jugo de naranja también es un carbohidrato. Lo que nos queda aquí, el tocino, el huevo y las salchichas son fuentes de proteína. Y recuerden que las proteínas de animal no suben el nivel de azúcar. Otra comida, vamos a ver. Tenemos pescado, que es una proteína y no tiene carbohidratos. Tenemos un poco de verdura sin almidón, que no tiene carbohidratos. Lo único que nos queda es un poquito de arroz, que sí es carbohidrato. Y la bebida, bueno, depende si es un té dulce, por ejemplo, o si es té dulce sin azúcar. Aquí tenemos otro ejemplo de una comida, tal vez un platillo un poquito más familiar. Tenemos aquí la carne, que recuerden, las carnes, las proteínas no tienen carbohidratos. También vemos un poco de pico de gallo y una salsa de guacamole. Como son principalmente verduras, no contienen carbohidratos. Lo que sí es carbohidrato es el arroz, los frijoles y la tortilla. Ahora una pregunta acerca de esta salsa. La salsa, otra vez, como es principalmente verdura, el chile, la cebolla, jitomate, no sube el nivel de azúcar. Vamos a entrar ahora a un tema que es un poquito más detallado, el conteo de carbohidratos. Para las personas con diabetes tipo 2, no todos tienen que llevar un conteo de carbohidratos exacto. En la diabetes tipo 1, tienen que llevar el conteo exacto porque debido a lo que uno consuma es la cantidad de insulina que se tiene que inyectar. Pero en la diabetes tipo 2 también se puede considerar el conteo de carbohidratos para llevar un mejor control de los niveles de azúcar. Van a empezar a ver, si hacen el conteo de carbohidratos, van a aprender las porciones adecuadas y en un futuro ya no van a tener que medir todo exacto, porque ya más o menos van a saber las cantidades que se deben de servir, que le funcionan para que no suban sus niveles de azúcar. Vamos a practicar este conteo. Si quieren practicarlo más, pueden volver a ver esta parte del video o pueden trabajar con su médico o nutricionista, dietista en su clínica. Como pueden ver aquí, tenemos varios ejemplos y al lado de los ejemplos tenemos la cantidad de carbohidratos, los gramos de carbohidratos en cada comida y varían bastante. Por ejemplo, en una limonada y en 3 galletas
tenemos casi la misma cantidad de carbohidratos, 27, 28. Pero en una manzana pequeña son solamente 15 gramos. Y tal vez una manzana pequeña nos va a llenar un poco mejor que solamente 3 galletitas. Es ahí cuando empieza a ayudarnos el conteo de los carbohidratos. Dependiendo del hambre o del antojo que uno tenga, podemos decidir si queremos usar nuestros carbohidratos en algo pequeño, como 3 galletitas, o en algo que llena un poco más, si tenemos más hambre, como una manzana. ¿Y por qué quisiéramos hacer este conteo? ¿Por qué enfocarnos tanto en los carbohidratos? Bueno, si tenemos demasiados carbohidratos, eso va a ocasionar que suban nuestros niveles de azúcar bastante. Por ejemplo, en esta comida que tenemos un plato grande de pasta con pan y un refresco, son demasiados carbohidratos y van a subir nuestros niveles. Por el contrario, muy pocos carbohidratos también puede ocasionar problemas. Puede ocasionar que se nos baje el nivel de azúcar demasiado, que también puede ser un problema cuando empezamos a trabajar con el médico, con nuestro medicamento, o tal vez empiezan a llevar inyecciones de insulina. Si se dan cuenta en estas comidas, no hubieron carbohidratos en todo el día. En el desayuno tenemos tocino y huevos, que es solamente proteína. A mediodía, pura verdura sin almidón. Y en la tarde tenemos un poco de pollo o proteína y más verdura sin almidón. En ningún punto consumimos carbohidratos que nos hicieron falta para darnos la energía que ocupamos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se hace el conteo de carbohidratos. Primero, para ayudarnos en el conteo, vamos a decir que una porción de carbohidratos es igual a 15 gramos de carbohidratos. Algunos ejemplos de una porción o 15 gramos es una rebanada de pan, 15 uvas y 8 onzas de leche. ¿Qué cantidad es la que podemos tener? Bueno, si uno hace sus 3 comidas al día, queremos repartir nuestros carbohidratos en todo el día. Para un hombre que sea activo, podemos tener de 4 a 5 porciones en cada comida. 4 en la mañana, 4 a mediodía y 4 en la tarde. Es igual a 60 a 75 gramos en cada comida. Para una mujer o para una persona con menos actividad, vamos a tratar de seguir de 3 a máximo 4 porciones en cada comida, que es igual a 45 a 60 gramos en cada comida. ¿Y cómo vamos a saber qué cantidad de carbohidratos hay en cada comida? Bueno, tenemos diferentes cosas y recursos que podemos ocupar. Por ejemplo, el leer las etiquetas de las comidas. También, si tienen un libro de conteo de carbohidratos que se les ha dado en su clínica o que pueden conseguir en el internet, también les va a ayudar. Y por último, pueden buscar la información en línea, en el internet. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, las etiquetas. Entonces, si ustedes se fijan, mucha de la comida que compramos viene con alguna etiqueta. Esta etiqueta nos va a dar muchísima información importante acerca de lo que vamos a consumir. Lo primero que van a ver en las etiquetas es el tamaño de la porción. Esto es muy, muy importante. Todo lo demás que viene en esta etiqueta es basado en una porción. Entonces, por ejemplo, si el producto dice que son 100 calorías y la porción es una taza, entonces son 100 calorías en una taza. Pero tal vez el producto diga que las porciones por el envase son 2. O sea, hay 2 tazas en el envase. Esto significa que si nos consumimos todo el envase, que son 2 tazas, ya no solamente son 100 calorías, serían 200. Esto va a ser muy, muy importante en productos que compramos que vienen en paquete grande. Por ejemplo, el arroz, los cereales, a veces jugos. Entonces recuerden, el tamaño de la porción
es lo más importante, porque todo lo demás en la etiqueta es en una porción solamente, no necesariamente en todo el envase. También nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los carbohidratos totales, que lo tenemos aquí remarcado en azul. Los carbohidratos totales es en lo que nos vamos a enfocar, porque esto, recuerden, es lo que se convierte en azúcar en la sangre. Aquí nos va a dejar saber igual en una porción cuántos carbohidratos vienen. También nos da más información, por ejemplo, acerca de la fibra o del azúcar. La fibra y el azúcar son tipos de carbohidratos. Entonces, nos podemos fijar a ver de esos carbohidratos cuántos son de azúcar agregada o cuántos son de fibra. Por lo regular queremos productos que tengan más fibra y menos azúcar. Las etiquetas nos dan más información todavía acerca de las grasas o del sodio. Para ayudarles tenemos una regla general. Si se fijan a mano derecha de la etiqueta siempre viene un porcentaje. Como las grasas y el sodio o la sal queremos mantenerlos bajos, vamos a seguir estas recomendaciones. Queremos que el producto tenga alrededor de 5% o menos. Eso indicaría que viene bajo, sea bajo en grasa o bajo en sodio. Si el producto tiene 20% más, significa que está alto en eso, sea alto en grasa o alto en sodio. ¿Cómo se pueden ver 15 gramos? Pues como ustedes han dado cuenta, las etiquetas van a ser muy importantes para saber en realidad de qué cantidad estamos hablando. Si por ejemplo en un cereal nos dice que en 15 gramos, en media taza ya son 15 gramos de carbohidratos, se les recomienda medir para saber exactamente cuánto es media taza. Porque si tratamos nada más de adivinar, nos podemos pasar demasiado. Como ven aquí, una taza y media de este cereal ya no son 15 gramos, ahora son 45 gramos, que son muchísimo más. Entonces, en lo que van empezando, sí se recomienda que midan las porciones para empezarse a dar una idea de qué cantidad de carbohidratos vienen en qué porción. Si ustedes logran obtener un libro del conteo de carbohidratos, tal vez tenga información como esta que está aquí. Les va a dar algunos ejemplos de comidas comunes con carbohidratos y les va a decir la cantidad que es una porción. Recuerden, una porción son 15 gramos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una tortilla y una rebanada de pan. También tenemos de arroz una tercera parte de una taza. Y de frijoles tenemos media taza. No es gran cantidad y ahí ya son 15 gramos. También tenemos la fruta. La mayoría de la fruta va a ser una taza o si es una fruta entera va a ser una pequeña. Por ejemplo, una manzana o una naranja pequeña. Si es grande, una manzana grande por ejemplo, tal vez solamente vamos a consumir la mitad. El plátano, por ejemplo, igual es bastante dulce, entonces si es un plátano grande, tal vez solamente ocupamos la mitad y eso ya contaría como una porción. Y el último ejemplo es cómo buscar la información en línea. Entonces, si ven aquí, he buscado alguna información de un desayuno común en McDonald's. Toda la información está en línea. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, en un sándwich tiene más o menos 30 gramos de carbohidratos. Y si lo consumimos con un poco de hash browns, que son 10 gramos o 16 gramos, ahí podemos ver que ya llegamos a más de 45 gramos de carbohidratos. Y siguiendo las recomendaciones que le dimos antes, pueden ver si ese desayuno aún queda dentro de su conteo que quiere seguir o si ya se pasa. También en otros tipos de restaurantes tienen su información de las comidas en línea. Casi todo lo van a tener ya en sus páginas de internet.
De esa manera usted puede investigar antes de ir a comer qué es lo que se va a pedir para que no se vaya a pasar de su cantidad de carbohidratos. Bueno, vamos a practicar algunas comidas entonces para ver si estamos haciendo el conteo de una manera adecuada. Primero, vamos a hacer un desayuno. Entonces, aquí tenemos 2 rebanadas de pan integral, tenemos un huevo y medio, tenemos una manzana pequeña y una taza de café con un paquete de Truvia. Algún detalle de esta Truvia es similar al Splenda. Tal vez han oído hablar de este endulzante artificial. Los endulzantes artificiales sí se pueden consumir, no hay ningún problema y son mejor opción que el azúcar o la miel porque no le van a subir el nivel de azúcar. Entonces vamos a ver aquí, primero vamos a ver cuáles son los que sí son carbohidratos. Sabemos que el pan definitivamente es un carbohidrato y usando nuestro libro de conteo de carbohidratos sabemos que en una rebanada son 15 gramos. Entonces si tenemos 2 rebanadas llevamos 2 porciones o 30 gramos de carbohidratos. El huevo no tiene carbohidratos, pero como sí viene con colesterol y grasa, dependiendo también cómo lo cocinemos, vamos a limitarlo a solamente un huevo y medio. Tal vez ustedes saben que la parte de en medio, la yema del huevo, es donde viene más el colesterol. Algo que también pueden hacer es consumir un huevo entero y uno que sea solamente la clara. De esa manera estamos limitando el colesterol. También tenemos la manzana. Recuerden que toda la fruta tiene carbohidratos. En este caso, como es una manzana pequeña, sabemos que solamente viene con 15 gramos. Eso lo vimos en nuestro libro de conteo de carbohidratos. Entonces es solamente una porción. Y la taza de café, el café en sí no tiene carbohidratos. Solamente tiene carbohidratos si uno le agrega azúcar o una crema dulce. El Truvia que estamos ocupando no cuenta como azúcar. Entonces aquí son 0 carbohidratos. En total tenemos 3 porciones o más o menos alrededor de 45 gramos de carbohidratos. Abajo les escribí las porciones que queremos seguir. Si ustedes recuerdan, dijimos que para una mujer 3 a máximo 4 porciones de carbohidratos en cada comida y para un hombre 4 máximo 5. Entonces aquí tenemos 3 porciones que es perfecto para una mujer. Ahora, para un hombre, especialmente si es un hombre activo y queremos 4 porciones, ¿qué más podríamos agregar? Tal vez podríamos agregar una porción más de fruta, que podría ser una manzana más grande o tal vez medio plátano, además de lo que ya tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un almuerzo o de una cena, tal vez muy común. Tenemos frijoles, arroz, tortillas y pollo. Específicamente tenemos 2 tortillas. Y recuerden, una tortilla contiene 15 gramos. Entonces tenemos aquí más o menos 30 gramos o 2 porciones. En una taza de frijoles, si la medimos, una taza medida de frijoles, más o menos 15 gramos en media taza. Entonces si tenemos una taza completa, son 2 porciones. O otra vez 30 gramos de carbohidratos. Ahora tenemos el arroz. Como habíamos visto en el libro de conteo de carbohidratos, en una tercera parte de una taza vienen 15 gramos de carbohidratos. Y si aquí nos servimos una taza completa, entonces serían 3 porciones de carbohidratos o casi 45 gramos. El arroz, igual como la pasta o el fideo, vienen con demasiados carbohidratos. Tenemos que tener mucho cuidado. El pollo, como es proteína de animal, no viene con carbohidratos.
Y para tomar tenemos un vaso de agua. Pero si vemos, el total de carbohidratos es demasiado alto. Tenemos 7 porciones o casi 105 gramos de carbohidratos. Eso es demasiado más de lo que debemos de seguir para nuestro conteo. Lo máximo que queremos para un hombre muy alto y muy activo serían 5 porciones, o sea, 75 gramos. Y aquí nos estamos pasando por 30 gramos. Vamos a ver cómo podemos modificar esta comida para que no nos pasemos de esta cantidad, porque sí se puede hacer sin eliminar todas las cosas que nos gustan. Vamos a ver. Entonces, si se fijan aquí, hemos modificado las porciones un poco. También hemos agregado verduras sin almidón. Hemos dejado las 2 tortillas. Entonces, igual aquí es una tortilla, son 15 gramos. Entonces tenemos 2 porciones. Hemos reducido los frijoles a solamente media taza. Hay que medirla para confirmar. Pero en media taza son solamente 15 gramos o una porción. El arroz lo hemos reducido a una tercera parte de una taza. Es muy poco, pero es suficiente para probarlo. En una tercera parte de una taza son 15 gramos o una porción. El pollo, solamente vamos a confirmar que sea la porción adecuada. Y hay que recordar que el pollo otra vez no tiene carbohidratos. Y toda esta verdura que hemos agregado, esta verdura sin almidón, tampoco contiene carbohidratos. Vemos aquí una ensalada de nopales con jitomate y cebolla. Y también tenemos de otros ejemplos como el brócoli, la coliflor y la zanahoria. Tienen muy pocos carbohidratos, entonces vamos a considerar que es 0. Y nuevamente estamos tomando agua. ¿Por qué? Porque el agua no nos va a subir el nivel de azúcar. En total, tenemos ahora 4 porciones de carbohidratos, o más o menos 60 gramos. Esta cantidad está bien para una mujer que estuvo muy activa o para un hombre, porque tenemos las 4 porciones. Ahora, si es necesario reducir las porciones a solamente 3, lo podemos hacer de una manera muy fácil. Podríamos eliminar los frijoles o el arroz o una tortilla. Ahí depende de qué es lo que uno prefiere consumir. Si uno prefiere más la tortilla, podríamos dejar las 2 tortillas y quitar el arroz. Espero que estos ejemplos le hayan ayudado un poco a ver cómo podemos seguir consumiendo lo que más nos gusta. En realidad, todo depende de la cantidad que consumimos. Puede ser que también a veces tengamos que hacer una merienda, un snack. Tenemos aquí algunas recomendaciones. Si es una merienda ligera, o sea, solamente es para pasar el tiempo o en realidad no tiene mucha hambre, y también si ya comió bien en sus comidas, queremos mantener esa merienda muy ligera, a menos de 5 gramos de carbohidratos. Si ocupamos un poquito de energía, tal vez vamos a ir a hacer una actividad o tal vez en lo que estamos preparando la cena, podemos tener de 10 a máximo 20 gramos de carbohidratos para una merienda. Eso podría ser una fruta pequeña, por ejemplo. Y también tenemos una merienda un poco más grande. Esto solamente lo vamos a ocupar si vamos a ir a hacer un ejercicio intenso o si, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de hacer una comida completa, pero ya van a pasar nuestras 4 o 5 horas sin comer. En este caso sí podemos tener máximo 30 gramos de carbohidratos, que es igual a 2 porciones de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, si no tienen que consumir más carbohidratos en una merienda, traten de evitarlo. Para tratar de conseguir estas meriendas ligeras, hay que enfocarnos en los grupos de comida que no contienen carbohidratos. Recuerden, estos son las verduras sin almidón, como el brócoli, las zanahorias,
la jícama, por ejemplo, y también puede ser las proteínas como las nueces y las semillas. Entonces, ¿cómo puede empezar a hacer estos cambios para su familia? A veces es difícil porque tal vez no estemos acostumbrados a comer de esta manera. Se les recomienda que trate de empezar poco a poco a incluir su familia en estos cambios. Estos cambios van a ser muy buenos para ellos también, pero se entiende si tenemos que empezar un poco más lento con ellos. Espero que hayan visto en el ejemplo de las comidas que no tenemos que hacer un cambio drástico para poder seguir las recomendaciones para mantener su diabetes bajo control. Todavía podemos hacer los guisados que más nos gustan. Todavía podemos consumir las comidas que más nos gustan. Es solamente de cuidar las porciones y nunca olvidar de incluir nuestras verduras sin almidón. En las reuniones familiares, en eventos especiales, en días de fiesta, es muy importante seguir estas recomendaciones también. Algunos ejemplos es tratar de seguir las porciones del plato como ya se le ha indicado. También podría intentar porciones pequeñas de cada cosa que quiere probar en vez de que sean porciones grandes. Por el otro lado, si sabe que hay una comida que le gusta más, pero tiene carbohidratos, tal vez solamente se va a limitar a consumir eso y ya no va a consumir ningún otro carbohidrato. Por ejemplo, si está en una fiesta de cumpleaños, tal vez usted quiera un pedazo de pastel, un pedazo pequeño. Pero para poder consumirlo sin pasarse de su cantidad de carbohidratos, tal vez en su comida ya no va a comer tortilla. Entonces, al quitar la tortilla en la comida, le da oportunidad a su cuerpo de consumir los carbohidratos del pastel en vez, y de esa manera no está consumiendo de más. Cuando salga de viaje, es muy importante llevarse todo lo que va a ocupar. Eso incluye todo su medicamento y la insulina, si es que lleva inyecciones de insulina. También debe de llevarse su medidor, porque nunca sabe cuándo puede tener un problema con su nivel de azúcar. Si va a viajar por mucho tiempo, sea en avión o en carro, también se recomienda que lleve algunas meriendas saludables. Por si se pasan las 4 o 5 horas, no vaya a correr el riesgo de que su nivel de azúcar empiece a bajar demasiado. Un repaso. La diabetes es controlada por 3 cosas. ¿Cuáles son? El medicamento, la nutrición y el ejercicio. Los niveles de azúcar, ¿qué deben de ser? En ayunas queremos que se mantengan de 80 a 140. Y 2 horas después de comer queremos esos niveles de 140 a máximo 180. ¿Qué es una porción de carbohidratos? Bueno, una porción de carbohidratos es igual a 15 gramos de carbohidratos. Si necesitan más ayuda con la información de la alimentación, nos pueden hablar aquí en la clínica de Church Health. Espero que esta información les dé una idea general. Es solamente una guía básica, pero si ocupan más información o una ayuda para tener una dieta más individual, más específica, en Church Health tenemos entrenadores de salud, tenemos la dietista registrada y también ofrecemos clases de cocina. Entonces nos pueden marcar para obtener más información acerca de estos servicios. Los espero en los otros videos para hablar sobre todo lo demás acerca de la diabetes. Una introducción, el ejercicio y el medicamento. Nos vemos pronto.